se la pasan robando cable, creo que de las instalaciones eléctricas todo el tiempo, ¿no? Son 50 trabajadores, cada uno te pide una pluma diaria y se van, pues ya es otra forma en que van robando. Es que uno, estás cometiendo un error y otro que abusaron de ti. Exceso de gastos en viáticos. Exceso de vales de gasolina. Faltantes en inventarios. Yo creo que como nosotros, tú también estás cansado del abuso interno de colaboradores y también del robo hormiga. Bienvenidos a otro episodio de Con Derecho a Preguntar. Esta ocasión tenemos como invitado a Adrián Barrera, especialista en control interno y como siempre, mi compi, Alejandro Jiménez. Muchas gracias, Idalid. Gusto tenerte, Adrián. Pues en esta ocasión la intención de la plática es que tengamos una conversación respecto de todo este tipo de temas que está comentando Idalid, en el sentido de las cuestiones al no tener control interno y la problemática dentro de las empresas. Empezaría con un ejemplo que nos tocó en una ocasión con una empresa que manda a sus trabajadores a Italia y el trabajador con la tarjeta corporativa el fin de semana, al no tener nada que hacer porque no estaba en capacitación, se iba a los partidos de la Juve, del Milan, se compraba los jerseys, salía y la excusa era pues es que no tenía nada que hacer el fin de semana, ¿no? Y la pregunta ahí que nos hacían por parte de la empresa era, bueno, ¿qué se debió de haber hecho y qué podemos hacer ahora con el trabajador? Porque no había una política específica referente a esta parte de los viáticos. ¿No se te ha pasado algo similar a ti, Adrián? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, creo que todos tenemos esta cuestión, o sea, es muy común porque realmente pues todos somos personas y estamos siempre buscando de dónde sacar más, ¿no? Entonces, nosotros en alguna ocasión estamos en el ramo eléctrico y pues se presta bastante el tema del cobre, entonces es bastante valioso, pues de hecho se la pasan robando cable, creo que de las instalaciones eléctricas todo el tiempo, ¿no? Entonces, nos empezaron a robar el scrap del desecho pues, que del cobre, ¿no? Sí, Obviamente para venderlo y para fundirlo porque es bastante valioso. Pues por ahí, por una lagunilla que teníamos de no revisión, pero precisamente lo que hay que hacer es establecer controles internos, ¿no? Para evitar esto, y también yo creo que podríamos complementar con medidas disuasorias. Porque realmente, por ejemplo, las cámaras siempre son importantes, ¿no? Al que realmente tengas tú una cámara ahí, va a impactar en el trabajador que pues no lo va a ver tan fácil, ¿no? O va a decir, pues ya me está grabando. Piensa dos veces, ¿no? Claro. Sí. Que realmente lo importante es disuasorio. No hay una cuestión infalible como tal, pero más bien son distintos elementos que debemos de tener. Por ejemplo, en la parte del robo hormiga, los inventarios de manera recurrente, ¿no? Nos pasa con una empresa que no hacen inventario en 6 meses, son abarrotes y nos terminan diciendo es que tiene un faltante de 100,000 pesos. Pero Oye, pero no es un faltante, ¿no? Sí, claro. Sí, Después de 6 meses ya es culpa de la empresa, ya ni siquiera es culpa del patrón, en el sentido de pues no hay un control recurrente respecto de cómo se están manejando estos inventarios. Claro, y ahorita que lo mencionaste, otro de los casos que nosotros también estuvimos viendo precisamente es con la basura o los desechos que están destinados también por control para volverlos a reutilizar o para venderlos, para integrarlo al, al control interno. Es que realmente, perdón, Idalid, ahí realmente lo que pasa es que pues, la gente se empieza a dar cuenta qué es lo valioso que puede haber, ¿no? Porque tú como empresario, pues tú puedes decir, oye, pues a mí eso realmente no me interesa, ¿no? Pero ellos pueden decir, oye, pues mira, esto no lo están ocupando, ¿no? Ahí lo está observando, pues no sé, yo podría vender, yo trabajé en una de automotriz y hacían los asientos y pues obviamente había mucho desecho de telas, ¿no? Claro. Entonces, pues a lo mejor para ti dices, ¿qué vas a hacer con eso, no? Pero hay gente que sí le puede dar un uso. Claro. Y ahí, aunque realmente no sea... Bueno, no, sí, es un robo, ¿no? Porque es un desecho, pero es propiedad de la empresa. Sí, porque sigue siendo basura. Exacto. Y es que aunque le demos el término de basura, solo recuerdo de un asunto que tuvimos, en una empresa, todo el scrap, el metal que quedaba, pues es el desecho. Pero llenaban camiones con eso, hacen un inventario y empiezan a darse cuenta que bajó la cantidad. Claro. Entonces se hace una investigación, que ese es un punto importante que comentábamos, ¿no? Se tiene que hacer una investigación previa, armar todo este caso. Tardamos aproximadamente 6 meses
y se hizo una baja el 23 y 24 de diciembre, me acuerdo perfectamente, pero nos dimos cuenta que estaban coludidos los gerentes, las jefaturas, los trabajadores, la empresa que recogía el scrap y las personas de seguridad privada. Ujú. Y de ahí se robaban este desecho que parecía, como bien dices, pues tal vez basura nada más, y que Ujú. para mí no era algo que hubiera pensado qué uso se le podía dar, pero lo vendían y con eso generaban ese ingreso, ¿no? Es que justamente, ¿qué pasa en la mente de las personas cuando todavía ese desecho, aunque sea desecho, sigue siendo propiedad de la empresa? Ujú. Y entonces ya yo le estoy poniendo un uso porque como ya veo que ya no se va a ocupar, asumo que pues Ajá. ya lo puedo tomar. Pero no hay en ningún momento una cláusula, no sabemos cuál es el procedimiento, sigue siendo parte de la propiedad de la empresa. Y muchas veces no está escrito o no está dicho, y lo decíamos hace un momento, ¿no? Sí. Pareciera obvio, pero no es obvio. Hay que determinar que aunque sea basura, que aunque sea desecho, para las personas también sigue siendo propiedad y que tú uses eso o que lo vendas es o te hace acreedor a esta parte del robo. Quizá no es hormiga, pero sí es empezar a utilizar recursos de alguien que pues, no eres tú, ¿no? Bueno, ahorita que lo estaba pensando es, realmente sí es propiedad de la empresa, ¿no? O sea, Claro. porque obviamente tienes una factura que a ti te ampara, que tú compraste, no sé, en el caso del acero, ¿no? Una lámina, pero tú eres propietario de la lámina completa, ya se Sí. te sobró el... Así te sobra el clavo, sí, tú es eres tuyo, propietario ¿no? de ese clavo. Además, bueno, es la frase de si no es tuyo es porque es de alguien más. Nada, pues ahí es algo Sí, tan sí. sencillo. Pero justo viene desde esta parte del perfil del trabajador que también comentábamos. Bueno, parte de las medidas disuasorias es qué perfil estamos contratando nosotros y Ujú. cómo estamos procurando que nuestro trabajador, en vez de robarnos o abusar de la confianza que se le pueda dar, que ahorita definimos esos términos, más bien hace lo contrario. Nos dice, oiga, jefe, aquí estoy viendo que están haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Porque existen esos dos tipos de trabajadores y en ocasiones también lo que nos ha pasado es que el trabajador que va y nos dice esta situación, al no hacerle caso a la empresa, el trabajador termina renunciando, termina diciendo, entonces yo para qué voy y Sí. me acuso o digo Claro. si no me van a hacer caso al respecto, ¿no? Y es que no estamos acostumbrados a abrir canales donde se pueda denunciar o se pueda determinar o no hay tampoco confianza de los líderes como para decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto. No hay un proceso interno y entonces pues todos terminamos observando, callando y al final siendo cómplices de algo que sucede internamente. Y eso es bien complicado, encontrar un trabajador que realmente tenga una buena ética y sentido común. Claro. O sea, yo creo que son los más valiosos porque realmente no hay tanto, bueno, y viene desde la educación en casa, yo creo, ¿no? Desde la sociedad, que realmente estamos en una sociedad en la que si el de junto lo hace, Claro. lo más normal es que tú lo hagas, ¿no? Claro. O sea, si no lo haces, entonces te ven raro. Entonces, encontrar una persona que esté trabajando contigo y que realmente tenga la integridad. ética, ajá, Ujú. para ir y decir, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Es bien complicado, porque Sí. además corres el riesgo que también te acusen de chismoso, ¿no? Porque, Claro, o sea, sí, si están sí. todos coludidos y tú fuiste el que fue y dijo, pues Sí. te van a decir, no, pues este cuate es el chismoso, ¿no? Claro, Entonces, por eso insistir en que si no hay mecanismos o no hay canales específicamente donde la gente lo pueda hacer o de manera anónima o que sabes que va a tener un procedimiento, pues la gente nunca se va a animar. Tenemos cámaras, pero hasta que alguien habla o dice o notan Sí. faltantes, las cámaras siguen corriendo, ¿no? y yo por eso lo mencionaba que decía que es disuasorio, o sea, realmente es muy complicado, digo, ahorita con la inteligencia artificial puede ser, ¿no? Pero Ujú. tendrías que tener un cuate ahí, con pantallas todo el tiempo viendo. No, además, una qué persona pasa, para ver ¿no? 10 cámaras Sí. al mismo tiempo. No, todos y los además, días, no se pues puede obviamente no lo van a hacer de la forma más evidente, ¿no? Lo van a tratar de esconder, entonces Claro. tendrías que estar analizando ahí, viendo las cámaras, entonces yo creo que hay como medidas disuasorias, que es cámaras, Ujú. que es dobles revisiones, hasta la presencia de alguien, ¿no? O sea, Sí. a mí me pasa en la empresa, tienes que recorrer, que te vean, Ujú. porque eso genera, pues si eres jefe ausente, por ejemplo, pues van a decir, este cuate no viene nunca, ¿no? O sea, y Claro. entonces,
pues puedo hacer lo que yo Sí, quiera. que no haya otros ojos. ¿no? Me permito. Bueno, y eso estamos hablando de la parte interna en el sentido de que es dentro de la empresa. Pero también existe la parte que pueden abusar afuera de, ¿no? Claro. Cuando están los trabajadores en una ruta, cuando están los trabajadores en una comisión, ¿no? Que salen. Nos ha tocado que tenemos la sospecha de trabajadores que se autorroban. Y tal cual, entre ellos se golpean y dicen, es que fuimos asaltados, narran, y es que fue Juanito Pérez, Sí. de esta manera. Y bueno, ahora tendríamos que tener inclusive cámaras en los vehículos para poderlo ver. Tenemos clientes que tienen el GPS y tenemos que estar analizando la ruta y si no se desviaron. Sí. Pero dicen, es que justo ya iba entrando al banco y me asaltaron y pues me quitaron todo, ¿no? Sí. Entonces, podemos irlo complicando conforme nosotros vayamos queriendo, también dependiendo del giro que tengamos. En algunos no tienen acceso a efectivo o a recursos como tal, pero hay otros modos, ¿no? Sí. En muchas ocasiones hablo de las empresas de seguridad privada porque son los que están normalmente en todas las empresas y nos ha tocado guardias de seguridad que en un momento dado están grabando las instalaciones del cliente y se lo mandan a alguien más para que les expliquen cómo pueden robar dentro de la empresa. Entonces, Y ya es- les pagan, ¿no? y ya les Un día. algo. Ellos como tal no robaron, no hicieron algo, pero se están abusando de Sí. la confianza que se les da en el sentido de que están grabando, ¿no? Sí, eres parte porque estás coludido, ¿no? Exactamente. O sea, fuiste parte del robo. Sí. Sí. Entonces, todas esas complicaciones, la verdad es que es una situación interesante de analizar porque dependiendo del giro en el que nos hemos encontrado, que hemos ido asesorando, nos vamos dando cuenta, bueno, el robo hormiga, porque son abarrotes, pues se van robando de una latita, literal, Sí. ¿no? Empieza pequeñito. En tu rubro, pues es el cobre, pero es algo que no necesariamente todos los días estás inventariando, pero que puedes ir viendo más bien porque es por peso, ¿no? Sí. En otros rubros tenemos, bueno, tienen el efectivo, que son casas de cambio, tienes que estar checando el corte diario para saber en los restaurantes los insumos, ¿no? Se están robando la comida, dicen que se echó a perder, pasan un reporte, pero se están robando eso. Entonces es ir generando esa política para cada una de estas empresas y tener un supervisor que a su vez tenga la confianza en ese trabajador suficiente, ¿no? Sí, ya ver que lo decías, hoy estaba platicando con un networker precisamente de cámaras, de GPS en los vehículos y captaron que estaban ordeñando los camiones Los camiones de Ah, gasolina. sí, la no, como- gasolina y entonces ya sabían y lo llevaban al depósito y sacan tramos de gasolina, reportan que el rendimiento del autobús es menor y ahí también sucede, ¿no? Esta parte Sí. cuando no estás en las instalaciones o qué pasa cuando no estás con los ojos, con la presencia, con la vista. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas. Estar atentos a tu negocio, estar atentos a tus procedimientos, porque como dicen coloquialmente, si tienes tienda, que la atiendas, ¿no? Y si eres parte o si eres Claro. director, pues sí te toca hacer esta revisión constante del control interno. Y también ahorita que estabas diciendo eso, a lo mejor identificar cuáles son tus materiales pues valiosos o no quiero decir robables, ¿no? Pero puede ser porque sí es más fácil claro. comercializar eso, ¿no? O sea, Sí. realmente la gasolina, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí se tiene que tener un buen control porque pues es algo muy fácil. O sea, es a que se roben algo más, ¿no? O sea, es mucho más complicado robarte. ¿Dónde lo vas a vender? Más bien. Entonces, el cobre, el acero, todo eso es muy fácil. Pues te lo compran en la Sí, chatarra, en cualquier ¿no? lugar. Y Claro. agarras y sacas desde 100 pesos, Ujú. que a lo mejor pueden ser no significativos para una gran parte de la población, pero para alguien más sí. Entonces, igual, 1 litro de combustible y le empiezo a ordeñar 1 litro cada semana y pues de ahí sacas un... Sí, nos pasó con otro cliente que justo era el tema de la gasolina. Lo que hacía era que llegaba a la gasolinería, tenían la tarjeta, decían que se cargaba y le devolvían el efectivo. Entonces empezaban ya así a sacar y obviamente el que atendía de la gasolinería pues se llevaba sus 50 pesos o la cantidad que fuera, ¿no? Entonces también es interesante porque con una clienta platicaba que en verdad cada vez se vuelven más creativos los trabajadores Sí. para ver de qué manera pueden ir aprovechando, abusándose de este tipo de situaciones y por ende uno tiene que ser todavía más creativo pensando, como bien dice, a ver, ¿De qué de aquí qué forma? nos pueden robar, ¿no? Sí. Porque a mí me tocó en una ocasión en un lugar donde yo trabajé que al principio nos decían, me tienes que llenar una forma para que te dé una pluma nueva. Y la pluma anterior que se haya ocupado. Y al principio yo decía, qué exageración. Pero dices, oye, son 50 trabajadores, cada uno te pide una pluma diaria y se van a sacar.
pues ya es otra Sí, forma que van sí, sí, robando, sí. que tal vez no lo venden, pero termina siendo este abuso y que dices, oye, me está costando Claro. una cantidad de pesos. Entonces, si Oye, tú yo también he maximizas robado eso, plumas. claro, Ah, pero sí, empiezas claro, a ya. maximizarlo y es A contabilizarlo. No, ¿verdad? Es un abuso de los trabajadores, ¿no? pasa. En la empresa nosotros usamos de los marcadores negros, Ajá. que son, o sea, indelebles, ¿no? Sí, Y una de las partes de control interno que tenemos es esa. O sea, cada vez que alguien se lo acaba, llevarte. Parece ridículo, pero por ejemplo, yo en la parte financiera, lo que veo es, siempre me pasan la requisición de, Claro. oye, hay que ¿Cuántos? comprar otra Sí. vez. Y entonces, no lo estoy haciendo yo porque me la están robando o no lo sé, ¿no? O sea, claro. lo estamos tratando de controlar, pero realmente es como, otra vez, o sea, Sí. otra vez hay que Ujú. comprar. Entonces, como un poco parte del control de gasto, sin ser como el tema del robo, ¿no? Sí. Pero son estos controles internos que tienes que aplicar porque si no, ¿cómo te enteras, no? No, Sí. y que va partiendo también de cosas pequeñas. Nos tocó en una ocasión en una empresa que estaban viendo el tema de las hojas, ¿no? Como ahorita bien dices. Ujú. Y lo que pasaba es que los pasantes sacaban las copias de sus libros ahí en la oficina. Ah, claro. Entonces, ya era... Sí. Ya, Sí. sin duda. Entonces, de ahí uno se va dando cuenta que al final, además de la política, también es esta parte de que se vuelve un abuso y que dicen, es que, Ujú. pues, ¿qué le cuesta a la empresa? No, pues es que sí cuesta, Sí le cuesta. ¿no? Y que tal vez es, bueno, fue un paquete de 500 hojas, no pasa nada. Sí, pero como Eso. bien decías, bueno, ya lo hizo el de junto y ahora es otra Ajá. cosa y dicen, bueno, si de esto no me dijeron nada y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y eso es como la parte que tal vez pareciera ser inocente, pero tenemos también el cambio de situación. Nos ha tocado trabajadores que dicen es que me negaron un préstamo y tal vez tienen una necesidad económica. Entonces, ¿qué hacen? Me negaron los 5,000 pesos, 10,000 pesos del préstamo. Ah, pues me Pues los entonces- cobro. Veo como de dónde lo saco porque yo tengo que pagar Claro. gastos médicos, un funeral, alguna cosa, ¿no? Sí. Y que no es responsabilidad o culpa de la empresa, pero que termina siendo una cuestión de que tal vez a la interna no están viendo cómo se maximiza ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Eso se vuelve como un derecho. Que ellos Exacto. piensan como Exactamente. reclamar. Por un derecho y no preguntar. No, pero es justo, como ahorita ya rescatando todos los casos que acaban de mencionar, se vuelve sistémico. Y ahí está la palabra. Se vuelve un sistema porque hoy ya robé esto, me di cuenta que no hubo consecuencias, nadie me vio, nadie me llamó la atención. Hoy me lo vuelvo a robar, mañana lo vuelvo a hacer, pasado mañana involucro a alguien más para poder ampliar Ajá. mi red de control. El día de la siguiente semana ya empiezo a integrar a personas a la empresa, porque también nos ha pasado que empiezan a contratar gente que ya está coludida afuera para poder internalizarse en la empresa y también poder abusar. Y entonces esto se vuelve sistémico y se vuelve organizado. Y se junta con las oportunidades que yo tengo para hacerlo, la presión externa de mi familia, las necesidades, o mis ganas de poderme llevar algo porque me lo merezco y la empresa no me lo reconforta. Entonces, nos estamos dando cuenta de que el mecanismo de comportamiento, pues, es riesgoso cuando juntas falta de control, cuando dejas crecer el sistema, cuando no haces inventarios, cuando no te fijas, a lo mejor internamente qué procedimientos están laxos y requieres que tengan mayor atención, sobre todo en cuanto a riesgos. Y también aparte de sistémico, creo que se vuelve contagioso, ¿no? O sea, Ajá. porque sin crear como una estructura para robar o para abusar, quieras o no, pues se vuelve como un ejemplo, ¿no? Porque Claro. Es como, no sé, cuando alguien tiene una conducta y no lo castigas, o pues no hay una consecuencia, pues, no quiero decir Sí. castigo, porque Sí, se sí, sí, escucha sí. muy mal, pero pues la gente va a decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás viendo que se lo están robando, por eso decía yo el tema de la educación, es muy fácil decir, bueno, pues si él lo está haciendo, pues entonces yo también puedo, ¿no? Y que lo haga alguien Sí. más a que lo haga yo, Ajá. pues mejor me llevo yo el beneficio, ¿no? Sí. Es el clásico ejemplo, a mí me gusta compararlo con el tema de cuando vas en la calle y tú estás en una fila, Ujú. que la verdad yo lo odio, pero pues tú estás respetando y hay gente Y que se se mete por el mete, acotamiento y tú ves desde el primero que se mete, empieza a venir la avalancha de gente que... Ah, sí. ¿Por qué? Porque Yo soy dice- de las que me empujo para que... Yo también yo me pongo ahí para que no pasen, pero es que realmente es como no está respetando el derecho de los demás o el orden, ¿no?
Sí. Y eso es lo que se vuelve como un efecto psicológico. Bueno, Lo debes saber. y es que yo creo que con ese ejemplo y llevándolo al plano laboral, se termina siendo yo justifico esa conducta como la persona, ¿no? Que termina diciendo, no me dieron el préstamo, es que tenía una necesidad económica, es que pues nadie más lo estaba utilizando o nadie más lo aprovechaba o alguna cuestión así. En una ocasión nos tocó que asesoramos una casa de cambio y casualmente se extraviaron 5,000 euros, ¿no? Entonces, Casualmente, nada más. Sí. y la trabajadora, no, pues es que no sé qué pasó. Después de varias investigaciones, pues ella lo había tomado. Decía, bueno, es que yo tengo un familiar enfermo, pero es que con lo que gano aquí no me era suficiente. Y pues es que la empresa es muy grande y pues no le afectaba. Oye, pero Ajá. ¿fue porque la descubrieron o porque Porque ella la fue descubrimos. honesta? Claro. Claro, ¿no? Entonces, Yo sí. pero ahí entra la otra parte laboral, netamente, digamos, hablando de la ley. Pues ella no ganaba esa cantidad de dinero. Y la ley nos dice, máximo lo puedes descontar un mes de su salario, no la puedes mantener y eso. Y ese tipo de personas que, no sé, en ese momento tal vez ella ganaba 8,000 pesos al mes, ¿cuándo te va a terminar de pagar esa cantidad? Sí. Nunca, ¿no? O sea, Sí. es algo ¿Y qué pasa? irrisorio, ¿no? ¿Y qué pasa si se da de baja? O sea, si tiene una deuda, pero el día de mañana ya no se presenta. Pues es que, dado caso, laboralmente tendrías tú, si ella te demanda o tú demandarle, Claro. ¿no? Pero si no tenemos algo firmado de un reconocimiento para irnos en una vía civil en un momento dado, es muy complicado poderle cobrar. O sea, hemos tenido cuestiones en las cuales los trabajadores, vamos a decir, dañan algo. No abusaron de la confianza, no se robaron, pero dañan algo. Pero tal vez es algo que cuesta 300,000 pesos y ganan 10,000 pesos al mes. Ujú, Nunca lo van a pagar. ujú. Claro. Y trabajadores que tal vez se robaron 20,000 pesos, ganan 10,000 pesos al mes y te dicen, ¿sabes qué? Pues demándame. Y tú dices, hacer un juicio por 20,000 pesos, la verdad Sí, es que no es ni viable. siquiera lo vale, ¿no? Oye, pero sería por la vía civil, Si hay un reconocimiento del adeudo como otra cuestión. Ok. Ya en la vía laboral ya es otra cuestión que inclusive nos ha tocado que demandan y es, oye, tú tienes un préstamo con la empresa, lo Sí. que debes, Ajá. viene la reconvención y bueno, otro tipo de situaciones, ¿no? Pero justo es bastante complicado poder ver esto. Nos pasó en una ocasión una persona que era la auxiliar de finanzas de la empresa y las retenciones del Infonavit las fondeaba la cuenta de su novio. Entonces, estamos hablando de una empresa que tenía más de 1,000 trabajadores. No sé, vamos a decir que tal vez al mes eran 200,000 pesos. La empresa tardó 2 bimestres en darse cuenta de eso. Entonces, O pasaron sea, no era 4 tanto. meses. No era tanto. No era tanto, O sea, porque no todos tenían un crédito, ¿no? Eran los créditos, las retenciones. El tema es, se dieron cuenta 4 meses después. Sí. ujú. Ahora la trabajadora, la dimos de baja, le retuvimos el finiquito, ella lo endosó el cheque, pero No pues te eran dejaban pagar. 15,000 pesos, vamos a Claro. decir. Y me decían, es que hay que cobrarle. Pues sí, pero si no tiene casa, no tiene carro, no tiene... ¿Qué le vamos ¿Cómo a le quitar? cobras? ¿Cómo Sí. le cobramos, no? No, y una vez, empezando a ser proética, también me decían, es que nadie va a invertir en ética para las empresas. ¿Como para qué sirve si yo ya calculo el riesgo y también calculo el robo y ya está aumentado en el precio final? Claro. Pues sí, pero no ves ese tipo de cosas que cuando te Ujú. llega a suceder va a ganar también el trabajador y se va a llevar también el monto Digo, económico. no está mal ese tipo de planeación, pero es lamentable que tengamos que considerar Exacto. una pérdida por ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque una cosa es decir la merma, pues sí, vamos a tener Sí, sí, merma sí. porque es un restaurante, ¿no? Es natural. Y porque no puedes calcular cuántos platos se van a servir. Claro, Pero- pero decir, yo sé que me van a robar, porque sí tenemos clientes que en su inventario dice, yo tengo un 1 o 2% de robo. Entonces ya lo contemplamos dentro de nuestro costeo, ¿no? Entonces Eso nunca lo había escuchado, ¿eh? Eso no nunca lo había es escuchado. algo bastante... Sí, no, yo no. Es algo bastante interesante porque ya saben que su negocio va implícito esa cuestión, ¿no? Esa práctica. Que obviamente eso no lo dicen abiertamente con sus trabajadores, ¿no? Claro, Pero dicen, yo ya sé que de todas maneras me van a robar. Bueno, de eso, entonces yo ya considero este porcentaje dentro de mi costeo, ¿no? Sí, yo creo que es un riesgo que hay que tomar, o sea, siempre hay que considerarlo, pero sí también creo que por más medidas que tratemos de implementar, siempre va a haber ese riesgo, ¿no? De que pase. Claro. Porque como decíamos al principio, o sea, la gente es muy creativa, entonces tú puedes tratar de definir todos los puntos, o más bien creo que es imposible
definir cada punto, o sea, porque platicábamos del abuso de confianza, ¿no? O sea, la gente es imaginativa, ¿no? Entonces tú puedes definir, no puedes usar una tarjeta de la empresa en tal y tal cosa, pero la gente va a decir, bueno, pero no hay, hay parte gris, entonces no dicen, oye, y lo van a tratar de hacer, ¿no? Claro que tienen el carro de la empresa y le dicen, bueno, a ver, es de transporte, y los han usado para hacer sus mudanzas, ¿no? O hacen fletes en su tiempo libre, ¿no? Y pues entonces cobren, ¿eh? Sí, O sea, claro, ¿no? sí. Que las cobran. Entonces, ahí es donde entra el abuso de confianza. A ver, yo te estoy confiando con algo, el equipo celular, la tarjeta, el vehículo, el algo, y tú estás abusando de eso, ¿no? Y el robo es tal cual lo que decíamos, el tomar esto ajeno y hacértelo propio, ¿no? Para irlo definiendo un poco. Pero también creo que un punto muy importante es que a veces nos cuesta trabajo idear eso porque tú no harías algo así, ¿no? O sea, tú no estás no estarías pensando, en la posición, no claro. estarías... Y ahí es donde entra también un poco la parte del perfil de la empresa, no solo del trabajador, porque nos ha tocado, me tocó ir a una entrevista para un cliente que no terminamos trabajando juntos porque me decía, a ver, yo quiero que mis trabajadores no reciban aguinaldo, no tengan vacaciones, no tengan prima vacacional, no les voy a pagar horas extras, y le digo, es que eso no va a funcionar, aparte de la ilegalidad. ¿Cómo el día de mañana yo le voy a exigir al trabajador algo si desde el igual tú ya estás planteando yo te voy a perjudicar? Pues obviamente el trabajador va a buscar el día de mañana cómo te va a perjudicar. Claro, se abusan mutuamente, ¿eh? Y ahí es donde empieza a perder la relación laboral de la raíz que debe ser la confianza, ¿no? Claro. Yo iba a tocar ese punto, pero qué bueno que lo estás tocando porque, o sea, yo lo iba a tocar de forma contraria, ¿no? O sea, yo lo iba a tocar desde el punto de vista positivo, como de decir, oye, bueno, pues es que a lo mejor una de las medidas para evitarlo o mitigarlo un poco es ofrecerle un buen salario al trabajador, ¿no? O sea, y no unas buenas condiciones de unas trabajo. buenas condiciones, sí, claro. Que el trabajador esté a gusto, o sea, y que también sea realista el salario de, oye, yo con este monto mensual puedo cubrir mis necesidades, ¿no? Porque, pues obviamente los trabajadores, pues a lo mejor pagan renta, pues tienen que pagar sus alimentos, tienen gastos, y claro. familia. Entonces, hay cosas, la verdad es que con el salario mínimo, pues obviamente No te alcanza. bien, ¿no? O sea, entonces, pero tú lo estás tocando desde el otro mundo, entonces, me parece bien porque pues desde ahí generas una molestia, ¿no? Seguramente en el trabajador, entonces va a decir, ok, me están quitando todo esto, entonces voy a entrar a perjudicar también, ¿no? Claro. O ver de dónde saco más para poder compensar este tipo de cosas, ¿no? Porque claro, realmente el aguinaldo, aquí en México, pues el aguinaldo, el PTU, todo eso, es parte del salario del trabajador. Sí. O sea, si está anualizado, pero pues conforma parte de... La gente llega a diciembre y espera ese dinero para poder solventar sus gastos, ¿no? Claro. Y justo va el tema también, y decías hace un momento, el riesgo, ¿no? O sea, que no calculamos ese riesgo, cómo está el riesgo, pero justo la importancia, y es lo que hacemos en conjunto, Ale y yo, analizar los riesgos, tanto en los procedimientos, las áreas grises de lo legal, también los riesgos del comportamiento, porque cuando no trabajas desde esa perspectiva de que efectivamente somos personas y somos personas con necesidades y somos personas con sueldos diferentes y somos personas con condiciones completamente distintas, y favorece que si yo veo la oportunidad lo voy a tomar. Pero si yo como empresa no reviso esas áreas grises o esos riesgos a los que pueden caer los colaboradores, ¿de qué manera me doy cuenta? Y más en este sentido donde va sistemático, donde va poco a poco, y me tardo mucho tiempo en poderlo identificar. Y si lo identifiqué, me tardo muchísimo más tiempo en poder reunir las pruebas y en determinar qué está sucediendo y cuántas personas están coludidas. Yo ahí añadiría algo que ahorita pensaba. También algo que termina generándose es un poco el círculo vicioso, en el sentido de que tenemos clientes que nos dicen, es que el trabajador me demandó, me robó, me tal. Bueno, en vez de ver qué implementamos, ahora vamos a apretar a todos los trabajadores para que no vuelva a suceder, ¿no? O sea, en vez de aceptar, a ver, yo me equivoqué porque me faltó a mí algo como empresario, me faltó un control interno, me faltó hacer inventarios, me faltó... No, ahora todos los demás vamos a apretarlos, ¿no? Vamos a pagar. Sí, ahora que el vigilante de la entrada revise a todos, ¿no? Sí. Porque uno robó y entonces... Y pasa. Sí, ya sí, estoy o sea, a ver, es que mochila. el aplicar medidas no quiere decir que esté mal, pero
a qué punto vamos a llegar, ¿no? Porque empieza el operativo mochila, ¿no? Y a ver, vamos ahora a revisar Sí. a todos los ¿Qué tal, trabajadores no? Porque y es esto, ¿no? Y lo que nos ha pasado en ocasiones es, como ese trabajador cachamos que se robó del inventario algo, bueno, ahora vamos a revisar a todos y ahora les vamos a descontar a todos cualquier faltante. Entonces los que dicen, oye, yo ni siquiera tengo que ver con el inventario directamente, yo no entro al almacén. ¿Por qué? Porque todos tienen que pagar, ¿no? Y el trabajador ya se fue, se robó. el que Claro. ya ni está, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también es un punto importante que las empresas deberían de tomar en cuenta de, a ver, no quiere decir que no se apliquen sanciones o que no apliquen otras medidas, pero primero es concientizarse de qué hice mal, qué hicimos mal como empresa y sobre eso qué medidas son las adecuadas a tomar a partir de eso, ¿no? Ahorita que estaban comentando eso también, creo que una de las soluciones sería que alguien te brinde una consultoría, ¿no? Ujú. O sea, porque realmente creo que cuando tú ya estás muy inmerso en tu negocio, Claro. ya no ves Dejas de cosas. verlo. Ya no ves cosas. Entonces, creo que de hecho es una solución, pero que a veces es difícil de aceptar. Claro. Porque no todos los empresarios aceptan que alguien venga a observarte internamente. O sea, es difícil decir, oye, pues ven y dime en qué estoy mal. Sí. Entonces, yo creo que es una muy buena solución porque pues a veces estás muy viciado ya o estás muy pues metido en la operación del negocio, Claro. y estás dejando unas cosas que no estás viendo, ¿no? Bueno, aparte del estar viciado, creo que también otro punto de eso es ser muy realista de tu negocio. Es decir, a veces a mí me toca que dice, es que nosotros les damos todo. Y es, oye, ¿tienen seguro social? No. No. Oye, ¿les pagas el salario mínimo? No. Sí, nada más, ¿no? Oye, cuando te piden descanso, ¿se los das? No, pues es que la operación. Entonces es un... Eso. No para. ¿Qué les estás dando, no? Claro. Y a veces eso es no voltean a ver Ay. oye, a ver, no le estás dando ni siquiera las condiciones mínimas, pues obviamente van a buscar cómo abusar. Pero a eso me refiero. No sé si en la naturaleza humana somos como muy, o sea, tenemos como una barrera, ¿no? O sea, de que alguien venga y nos diga qué estamos haciendo Sí. mal, es muy complicado, ¿no? O sea, yo me imagino que para todos, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, si alguien llega y te lo dice, pues es un poco difícil de aceptar, pero creo que es una solución. O sea, porque, como yo decía, o sea, realmente no lo estás viendo. A lo mejor tú en tu mente estás pensando que estás muy bien, Ujú. pero estás generando una molestia, y esa molestia puede generar riesgo de robar, de abuso de confianza o otro Claro. tipo de cosas, ¿no? O sea, Sí. no nada más eso. Y ahora que lo mencionaste, a mí sí me ha pasado encontrar CEOs que de repente les da pena Ujú. aceptar que les están robando. Sí. Porque a quién le Sí. gusta quedar como el que nunca se dio cuenta, como el que Claro. el traicionado. Esa posición es incómoda para el ser humano y prefieres taparlo de muchas maneras antes de aceptar que uno, estás cometiendo un error y otro, que abusaron de ti. Es una Ujú. posición de vulnerabilidad. Ujú. Y más también cuando eres director de operaciones o tienes a tu cargo toda la parte patrimonial de la empresa, decir, oye, o sea, por mucho que estoy haciendo bien mi trabajo, algo se escapó, algo no pusimos atención y nos están abusando, ¿no? Es una condición que a pocos nos gusta estar, nos incomoda muchísimo la Creo que a nadie vulnerabilidad. le gusta estar, sino Sí. más bien es aceptar un tanto esa realidad, pero creo que es aceptarlo y decir, bueno, está sucediendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? No un Exacto. malditos todos y vamos en contra, ¿no? Porque eso es como la reacción inmediata, ¿no? Y ahora todos nos están robando y es que porque ahorita estoy pensando así de un cliente y me acuerdo que me decía, es que nosotros les pagamos bien y se autorroban. Y yo, bueno, ¿qué es bien? 10,000 pesos al mes, pero trabajan 12 horas al día, de lunes a sábado. Ujú. Y yo, pues, no lo veo compensado en la realidad, ¿no? Es complicado, es difícil decir en la operación vamos a cumplir todo al 100%, todo es muy difícil sí, poderlo hacer, ¿no? No es ese el consejo, sino qué medidas son las que sí podemos hacer, cuáles sí estamos de acuerdo en aceptar como empresa y cuáles en todo caso no los vamos a implementar, pero asumimos el riesgo. Ujú. Y ese riesgo, pues no podemos esperar que toda la gente vaya a respetarlo y que no vaya a robar y que todos son íntegros y que todos vienen con una buena ética. Eso es algo ridículo de pensar, Claro, ¿no? o esperar hasta que me pase para poder hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Que es como la posición de muchas. No invierto en prevención Ajá. hasta que tenga que invertir en el control.
y en el daño. Es que estamos acostumbrados a no ser preventivos, sino reactivos, ¿no? O sea, ya que me robó, ahora sí, ¿qué podemos implementar? Y lo que yo decía, o sea, es, pues si haces una consultoría, no tiene que alguien robarte para hacerlo, ¿no? Sino realmente antes puede llegar alguien y decirte, oye, ¿sabes qué? Tus áreas de oportunidad están acá, o vimos eso, o realmente, no sé, platicamos del ejemplo de la gasolina, pues a lo mejor tú ni en cuenta, ¿no? Pero pues si no tienes controles de la gasolina, pues puede ser que te estén, Pues es quererle invertir en general, ¿no? Porque hay muchas medidas que se pueden implementar, reitero, y para ir concluyendo un poco al respecto, creo que es respecto del giro, saber, obviamente si no tenemos vehículos, pues la parte de la gasolina no nos interesa, pero tenemos, por ejemplo, un cliente que es del ramo transportista, pues ese es el tema, ¿no? O sea, realmente el tema es la gasolina, son los insumos que se utilizan para el vehículo. Ese es el tema realmente que a ellos les preocupa. En otros, pues son el inventario. Es qué es lo que tienen en su inventario, tienen que estar viendo. En otros puede ser esta parte del scrap, de los desechos. Y de ahí ir viendo realmente, bueno, cuáles son las áreas que nosotros no estamos cubriendo. Imaginemos una escuela, o sea... Las copias, te faltó las copias de los becarios. Entonces, ahí es un poco el ver esa cuestión y justo acercarse a alguna consultoría externa por esta parte del vicio. Nos ha tocado empresas que de la parte de las cámaras dicen, es que ¿para qué? Si de todas maneras me dicen que no funcionan. Bueno, pero no funcionan ¿para qué? ¿No? O sea... Si vamos a presentar una denuncia, si va a ser para un juicio, si va a ser... bueno, sí nos van a servir, ¿no? Evidencia. Claro. Y como un medio de disuasorio, ¿no? Si no llevan una bitácora de ingreso, de salida, o la bitácora ni siquiera está bien llenada, o lo hacen, pues claro, no va a funcionar en lo más mínimo ese tipo de cuestiones. Entonces tendríamos que ir realmente queriendo implementar, porque justo lo que nos pasa en muchas ocasiones es que los clientes terminan diciendo, es que, pues... no lo usan bien la bitácora, es culpa de ellos. No, pues es culpa del patrón, ¿no? Claro. Si tu gerente o tu director o el que sea no está haciendo que se cumplan eso, pues es tu culpa, ¿no? Pero creo que ahí es empezar por esa parte para ver los controles internos, saber cuáles son estas problemáticas que vamos a tener e ir poniendo cuáles son estos controles, ¿no? Claro, y podemos resumir, si careces de tus inventarios, si careces de tus procedimientos, si careces de medidas de control, si careces de políticas, si careces de capacitación para los empleados, si careces de un mecanismo de denuncia, estás en un altísimo riesgo de que esto te pase y entonces, pues, búscanos, ¿no? Para que puedas ayudarle a resolver de alguna manera también este comportamiento humano, porque las oportunidades están. El país en estos momentos, y yo creo que espero cambie en un futuro, pero pues tenemos que blindarnos para que las carencias externas no permeen a una carencia interna, ¿no? De la organización. Y yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer en la organización, ¿no? Procedimientos que creo que todos los conocemos y puedes ir implementándolos. Son medidas de supervisión, pero lo que sí es que si no las sabes, pues tienes que acercarte con quien sí las sepas, ¿no? Entonces... y que ellos te asesoren a cómo hacerlo, ¿no? Porque realmente son cuestiones fáciles, pero a lo mejor tediosas, ¿no? Claro. Entonces, si no estás tú dispuesto a hacerlas, pues tienes que acercarte con alguien que lo haga. ¿Y qué diría, por ejemplo, lo que es el ISO? Que no necesariamente está enfocado a la prevención de... Pero sí, claro. Muchísimo. Pero nos ha tocado ver con varias empresas que dicen, bueno, ya pasé, ya tengo la certificación, ya lo va a hacer, ¿no? Sí. Y ya. Y justo no ven esta parte pero sí nos ayuda a este tipo de control interno a evitar exactamente, ¿no? Porque realmente nada más quieren como el distintivo, por así decirlo, pero no realmente aplicarlo. ¿Por qué? Por lo que dices, es tedioso. Muy. Y en general, o sea, nos ha tocado inclusive con la parte de los contratos de trabajo. Es que tenemos que estar firmando cada mes. Sí. Pues sí. ¿No? De eso se trata realmente. O sea, el tema de la firma es para que tú estés checando eso, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Realmente lo que hay que hacer, siempre es como el double check. Sí. Entonces, de esa manera mitigas un poco el riesgo. Claro, que no se trata de estar así con el trabajador viendo y controlando cada parte, pero sí se trata de controlar tus procesos, controlar tus recursos materiales y también educar a la gente, porque no porque seamos adultos significa que estamos educados y no vamos a cometer algún riesgo, ¿no? Bueno, creo que también inclusive
Ya sabemos que va a ser reactiva la empresa en general, porque en algún momento algo va a suceder, por desgracia, pues que esta reacción no sea hacia un extremo, ¿no? Ujú. Que sea, bueno, a ver, ya pasó esto, nos sentamos, vamos a planear, ahora qué vamos a hacer para intentar evitar Claro. que vuelva a suceder este tipo de Ujú. cuestiones y no llegar y apretar a los trabajadores que no están cometiendo ese tipo de situaciones, porque también ya moralmente, ya cómo se sienten, pues se van minimizando. Ujú. Y hay personas que nos ha tocado que renuncian porque dicen es que ya no me gusta el ambiente, ¿no? Claro. Y eso cierra con el punto de la falta de confianza entre una parte y la otra Ujú. y cómo se desgasta esta relación laboral y las consecuencias que se tienen. Pues la intención sería que se acercaran a nosotros, a otros especialistas en un momento dado, para que puedan empezar a implementar este tipo de controles internos para minimizar este tipo de riesgos. Adrián, te agradecemos tu tiempo, tu participación. No, hombre, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y Dalit, como siempre, un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Y recuerda que con derecho a preguntar, si tienes alguna pregunta, duda, comentario, nos lo puedes hacer. Ya lo leeremos de manera anónima, lo comentaremos, lo compartiremos, pero no dejes de compartir. Gracias. Bye.